la palabra en esta noche porque estoy convencido que Dios quiere regalarnos. En realidad no pasa por un convencimiento de que wow, el 2016, sino como que late en mi espíritu algo que Dios hace rato que tiene ganas de avivarnos, en el sentido no necesariamente de que una presencia espiritual radique y nos rodee, que venga, no hay ningún problema, la quiero, sino en que nos avivemos, mi hermano, nos avivemos de acá arriba, nos avivemos de lo que Él quiere, de cómo quiere que caminemos, en qué quiere que nos desarrollemos y hacia dónde vamos a ir. Y aprendí y encontré en la Biblia el otro día, y hay algo, le pido perdón a los preadolescentes porque lo mismo que les prediqué a ellos en el campamento lo voy a predicar en esta noche, pero entendí en el Espíritu que Dios tiene algo poderosísimo en la realidad de que su palabra nos enseña que tenemos que aprender a perdonar. Ya no se trata del 2016, ni del 2015, ni 17, ni 20, sino se trata de un estilo de vida que usted y yo tenemos que adquirir. Aprender a caminar en lo que la Biblia llama el perdón. El título de este mensaje es si saber perdonar nos proyecta o nos da proyección. Entonces usted y yo, dentro de la perspectiva divina, de acuerdo a los parámetros bíblicos, tenemos que aprender o tenemos que saber perdonar. Usted puede decir, no, pastor, yo ya lo aprendí, yo ya sé de eso. Perfecto, gloria a Dios. Pero capaz nos encontremos con muchos de nosotros en esta noche que todavía tienen anidado dentro de su interior un buen nudo de ganas de vengarse de algo o de alguien. Porque pasó el tiempo y todavía no se activó el perdón. Y la estás peleando, pero te das cuenta que las cosas no están saliendo como querías. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 lo siguiente: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una ligadura bien cercana entre la realidad de que usted y yo accedamos a perdonar y el perdón de Dios haciéndose efectivo sobre nuestra vida. Este contexto de este pasaje es cuando Jesús enseñaba ante la pregunta de sus discípulos: enséñanos a orar. Jesús les dijo: muy bien, oraréis así, y empezó a relatar lo que básicamente conocemos como el Padre Nuestro. Y en ese contexto, en el Padre Nuestro, sobre el final le dice que oremos al Padre, que Él perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Punto. Termina la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Amén. Punto. Y parece que Jesús se detuvo en algo que es más relevante de la oración, en lo más importante de esa oración expresada, que tenía que ver con el desarrollo comunitario de los discípulos. Y les dijo lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque si ustedes perdonan, vuestro Padre les perdona. Pero si ustedes no perdonan, vuestro Padre no puede perdonarlos. Y empecé a darme cuenta, hace rato ya, pero empecé a darme cuenta que hay una revelación de parte de Dios que usted y yo tenemos que aprender a caminar en saber perdonar. No porque, bueno, que no tengo ganas de perdonarlo y listo, y me la rebanco y lo voy a odiar hasta que me muera, sino en la realidad espiritual que cada vez que usted y yo decidimos no perdonar, Dios no puede sacar la mochila de la falta de perdón de tus pecados de sobre tus lomos. Entonces empezamos en un serio problema. Entonces al principio las cosas parecen que van bien. Entonces al principio me la recontra aguanto. Pero después comienzo a darme cuenta que las fuerzas no me alcanzan, que el peso sobre mis lomos espirituales es muy grande, y empiezo como a aplacarme y a caerme y ya me quedo casi sin fuerzas. Y caigo en depresión y en estados de enfermedades. No tanto porque no pude perdonar, sino porque resulta que Dios no me puede perdonar a mí. Decenas de testimonios de personas siendo ministradas, quizás porque, en muchos de los casos por quien les habla, que cuando de repente activan el perdón desde la perspectiva de la obediencia a esta palabra, ¡wow!, sienten una especie de estado de liberación, ¿verdad? Como que me saqué un peso de encima. Obvio, el Dios misericordioso estaba expectante y esperando que vos decidas perdonar para inmediatamente Él con su misericordia activar su perdón sobre vos y sacarte de encima toda esa carga y esa opresión que el pecado ejercía. Caminando por la vida de un personaje de la Biblia llamado José, el hijo de Jacob.
me di cuenta de lo riquísimo que es, entre otras cosas, para ver el tema del perdón. Mire, es muy largo leerlo, pero toda la historia de José se encuentra en el capítulo 47 de Génesis, en el 48 no, y sigue después en el 49 hasta, me equivoqué, perdón, en el 37 de Génesis, en el 38 no, y del 39 al 48, una historia extraordinaria. Le pido por favor estas vacaciones, léase la historia de José y fíjese lo que este hombre o lo que Dios hizo con este hombre más allá de todos sus padecimientos. La Biblia nos cuenta así en ese pasaje que yo le acabo de decir que José era un nene bien. Léalo intensamente y se va a dar cuenta. Era un nene bien, era un soñador. No solo un soñador, sino que era un consentido de su padre. Pero curiosamente y paralelamente era odiado por sus más cercanos, por sus más íntimos, por sus hermanos. Era un consentido, era un soñador, pero a la vez era odiado por los que lo rodeaban. Era un nene bien. Era un nene a quien Dios estaba, que curiosamente, no nene, sino ya joven y hasta mayor, que la Biblia declara que Dios estaba con él. No importaba cuál era el peldaño que José bajara en cuanto a lo que era el sufrimiento o el dolor que padecía, la Biblia dice, y Dios estaba con José. La Biblia nos declara que este hombre llamado José era un hijo amado que pasó a ser, curiosamente, un hermano odiado. Un hermano odiado que luego fue vendido. Un hermano odiado vendido, un hermano odiado vendido esclavo en Egipto. No solo eso, sino que un hermano odiado vendido esclavo preso. Pero Dios estaba con José. Ay, Señor mío, si me vas a acompañar así, ¿verdad? Hermano odiado, vendido, esclavo, preso, olvidado. Porque cuando José le dice a los dos muchachos, al panadero y al copero, che, acuérdense de mí. Los tipos, uno no le quedó otra, se fue, ¿no? Se murió, no se podía acordar nada. Pero el copero sí, se olvidó de José. Y la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Ay, Padre mío. ¿Verdad? Señor, si me vas a acompañar así. Cada escalón descendente que José vivía en su amargura, la Biblia declara que Dios estaba con él. No solo eso, sino que la Biblia misma es la que declara que en el tiempo justo y oportuno Dios se encargó de cambiar la realidad agónica, triste y dolorosa de José. Un hombre a quien le habían pinchado, le habían destruido los sueños. Sus mismos hermanos, los bien cercanos, le habían roto los sueños que tenía para su futuro. No le creyeron, lo maltrataron y le pincharon el globo de los sueños que tenía. Dios cambió su realidad. Usted sabe, la historia nos cuenta que este José terminó siendo la máxima autoridad de Egipto después de Faraón. Tenía poder y riquezas. Y a este José, a quien Dios le cambió la realidad económica y social, Dios le puso en sus manos la decisión de qué hacer con su familia. Dios le puso en sus manos la decisión de qué hacer con los que le habían hecho mal. Ya ahí Dios parece no intervenir en el asunto desde la perspectiva de manejarle el entorno, sino que se lo presenta a José en un determinado momento, a todos o a la mayoría de sus hermanos, y en términos de casa se los puso de pechito. ¿Se acuerda cuando íbamos a casar? Bueno, yo cuando vivíamos en el campo en Piedra Echada, hoy no está Beba para cargarme, sé que anda viajando para Brasil, ¿no? Pero bueno, cuando vivíamos en Piedra Echada salíamos a casar con mi hermano. Y yo me recontra enojaba porque mi hermano se iba a casar y a mí mi mamá no me dejaba. Entonces me reenojaba con él, eran parecidos a los hermanos de José, mis hermanos, pero bueno, no tanto. Y a veces cuando salíamos con mis hermanos, que yo lograba colarme con el mediano, él literalmente era un soldado invasor, llegando hacia los pajaritos, puntualmente los pechitos colorados que había en aquellos lugares. Y él se arrastraba con la onda y llegaba hasta lograr literalmente tenerlo de pechito. O sea, a pocos metros
en lo posible de abajo, parado en un alambrado o en la rama más baja de un árbol para ahí aparecer con su botín de que había cazado un pajarito. Y bueno, era lo que había que entretenerse en aquella época. Hoy quizás un naturalista nos metería presos, pero bueno, en aquella época es lo que había para entretenernos, ¿verdad? José tuvo a todos sus hermanitos, Dios se los puso de pechito. Y le puso en sus manos la decisión de qué hacer con su familia. ¡Wow! No es poca cosa, ¿eh? Que Dios presenta a la persona que más te ofendió, que te pinchó los sueños de tu niñez, quizás con un abuso, con un maltrato, que te pinchó los sueños de proyección laboral, aquel tipo, aquella mujer, que quebró el sueño de un desarrollo marital apropiado, y Dios te lo pone de pechito. Y ya Dios no va a modificar tu entorno, sino simplemente pone en tus manos la decisión. ¿Qué vas a hacer? Dios puso en manos de José qué iba a hacer con su familia. Mi hermano, querer tomar venganza en el asunto, aprendamos de José, no es saludable. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que dice mía es la venganza. Y cuando usted y yo empezamos a querer hacer cosas que es Dios el que se tiene que encargar, usted y yo nos empezamos a meter en terrenos que no tenemos por qué meternos porque son exclusividad de Dios. Entonces, aunque usted y yo tengamos muchísimas ganas de vengarnos como José, porque yo me imagino la escena de José caminando para un lado y para el otro, de repente viéndose sorprendido porque los ve a sus hermanos y dice, uy, estos desgraciados, inmundos, y un montón de barbaridades que las debe haber dicho en hebreo, supongo, ¿no? Para que los egipcios no se enteraran. Y los tenía ahí. Pero de repente empezó a querer caminar en un estado como de bronca para poder hacerlo sufrir un poco. Pero cada vez que hacía un movimiento de esas características se daba vuelta y se largaba a llorar porque decía, ¿qué me pasa? Tengo el poder para liquidarlos, pero no puedo. Iba y venía y ya los tenía otra vez más bajo la presión y otra vez se daba vuelta y lloraba amargamente. Wow, era luchaba, ¿eh? La estaba peleando en serio, ¿eh? Con los deseos de venganza, con la posibilidad de eliminarlos de la faz de la tierra, con la decisión que Dios le había puesto por delante de qué hago con mi familia, qué hago con los que me hirieron, qué hago con los que me rompieron los sueños desde pibe. ¿Qué hago con aquellos que me maltrataron cuando me tenían que apoyar? Ahí estaba José. No tomo venganza. La venganza es mía, dice Dios. Usted y yo no tomemos venganza, ni le permitamos lugar a eso. Dejemos que obre el Señor. Dios a usted y a mí nos quiere perdonadores y misericordiosos. Dios nos quiere a usted y a mí perdonadores y misericordiosos, porque justamente cuando Él está al control de la situación, es Él el que se encarga de restaurar las cosas como tienen que ser. ¿Qué es saber perdonar entonces? Déjeme caminar por 4 cositas que encontré en José. ¿Qué es saber perdonar entonces? Lo primero que encuentro en José es que saber perdonar es una decisión. El perdón, mi hermano, mi hermana, es una decisión. No es ni un sentimiento, ni mucho menos. Es una decisión. Hubo un momento en la historia de este personaje llamado José donde tomó la decisión de perdonar. La Biblia nos cuenta que José, después que fue puesto en el lugar donde fue puesto, donde Faraón le dio una esposa, donde esa esposa le provee 2 hijos, José se plantó y decidió en ese preciso momento, quizás en el mejor momento de su vida, decidió perdonar. Lo noto porque de repente a uno de sus hijos, al mayor, le puso Manasés, que básicamente quiere decir superar el pasado. Decido superar el dolor que me causó todo mi pasado o que me causaron en el pasado. Decido superar toda la angustia que me causaron mis hermanos. Decido superar todo lo que me hizo aquel tipo, aquella mujer, aquel hombre, aquella persona que tanto daño me hizo en mi infancia, adolescencia, juventud o recientemente.
Manasés le puso a su primer hijo. ¿Qué quiere decir esto? Los hebreos tienen la capacidad o tenían la capacidad y siguen aún de ponerle nombre a sus hijos en función de algo relevante para sus vidas. No es al azar, no es porque a usted y a mí por ahí, a mí me gustó este nombre y listo. No, no. Ellos se detenían seriamente en qué significado tenía el nombre para ponérselo a sus hijos. Por ejemplo, para que me entiendan, no sabemos nada del profeta Elías o de los padres del profeta Elías, pero suponemos que deben haber sido muy piadosos y temerosos de Dios, porque Elías quiere decir Jehová es mi Dios. Entonces, hebreos piadosos en tiempos convulsionados y de apostasía tuvieron un hijo y declararon: Jehová es nuestro Dios. Manasés, superando el pasado, decido dejar atrás las angustias vividas. Decido perdonar. Y el segundo le puso Efraín, que tiene que ver con prosperidad, con proyección, con desarrollo. Perdonar es una decisión. No es un sentimiento. Hay personas que dicen, bueno, no, cuando yo lo sienta voy a perdonar. No, mi querido, no, mi querida. Mientras vos esperes a sentir el perdón, nunca vas a poder perdonar. Y como nunca vas a poder perdonar en tiempo oportuno, y no es maldecirte ni mucho menos decir lo que sucede, en el tiempo justo y necesario, las cargas del pecado que vos no podés recibir perdón van a ser tan grandes que vas a empezar a tener serios problemas de salud, espiritual y física también. Y por supuesto emocional. No, el perdón es una decisión. José tomó la decisión de perdonar. José llegó un momento en su vida, y vuelvo a insistir, probablemente el mejor momento, donde él dijo, basta, hasta acá llegó el asunto, se terminó el tema, decido perdonar. Manasés, Efraín, hagamos vuelta de página, vamos por lo que viene. En segundo lugar, yo veo que perdonar es una medicina para el espíritu. Saber perdonar es medicina para el espíritu. Resulta que José, en este saber perdonar, en este caminar en el perdón, empezó a vivir un mayor esplendor en su vida, ya sin las cargas de las angustias del ayer, ya sin el dolor de lo mal que le habían hecho. Caminó en sanidad. Mire, el ejemplo puede parecerle un poquitito ordinario el primero, pero dígame si no es real. Aquellos que en algún momento de la adolescencia sufrimos de, no mucho en mi caso, de acné, ¿verdad? O sea, en el acné hay granos y granos. O sea, hay granos que son feos, es más feo para reventar, y tú decís, te lo rascás y listo. Pero de repente hay otros granos que hasta que te digo que es lindo reventártelo. Empezás a ver el puntito blanco, ¿verdad? Qué sé yo, por acá arriba o en un lugar donde te podés parar frente al espejo, y vos te tocás ese puntito blanco y como que te pincha, ¿no? A ver, vamos a sincerarnos. ¿Cuántos sufrieron la consecuencia de un grano de eso? A ver. ¿Yo solo? No me mientan. Vamos a sincerarnos, hermano. ¿Verdad? Y esos granos que son feos, vos te pasás y los apretás y no pasa nada. Y te duelen nomás. Pero esos granos que son lindos, es como que vos te le acomodás así, te apoyás, y donde lográs la presión en el lugar correcto, haces presión y... ¿O no? Y ahí queda la evidencia, en el espejo. Y más allá de lo asqueroso, ¿te sentís bien, Mochiche? Está bueno esto. A ver dónde hay otro. Ya no te pincha más. Ya entras en un proceso de sanidad de ese agujerito. Porque salió el asunto. Para ser un poquito menos ordinario, pero médicamente hablando, hace algunos años, por morderme las cutículas, me mordí la cutícula de este dedo. Uy, y me dolió y se me lastimó. Y vio que las manos son lugares donde hay, al tocar tantas cosas hay muchas bacterias, y en ese lugar se acomodan, no hay mucho espacio para limpiarlas, y son cuestión de menos de una semana y ya te empieza a doler. De hecho, a mí me pasó, me empezó a doler.
Y se me empezó a poner rojito. Y a los 15 días tenía una cosa así, mire. Le contaba a los preadolescentes, ¿se acuerdan del Ete? Nadie, no lo conocían al Ete. Usted sí, ¿verdad? ¿Se acuerda del Ete cuando se le prendía el dedo y decía, hey, Tiffon House? Y hacía, yo decía, no. Bueno, mi dedo meñique parecía el del Ete. Así estaba. Y ya a los 15 días casi le digo que estaba encendido de lo blanco que estaba. Usted sabe por qué lo blanco, ¿verdad? Ya de rojo no estaba más, estaba blanco. Alguien dijo, pinchalo con una aguja. No, ni loco. Me duele demasiado. Y una amiga enfermera, una cuñada, mi cuñada que es enfermera, me dice, no, ponelo en espadol con agua bien caliente y dejátelo ahí. Porque le aseguro que ni dormir podía. Entonces me acosté, puse el dedito en espadol así. Ay, porque estaba caliente el agua, ¿no? Hasta que logré aguantar. Y ahí me quedé. Y la verdad que al principio, los primeros minutos, el dedo me hacía... No sé, yo parecía que tenía el corazón en vez de acá en el dedo. Así. Pero curiosamente, después de un rato, ya no me latió más. Y me dormí. Y al rato, cuando me despierto, miro y observo otra asquerosidad, por supuesto. El vaso, del cual saco el dedo así, el dedo ya estaba flaco y toda la pus, la pudredumbre que tenía acá adentro, se había ido, por lo menos de mi organismo. Con el perdón es parecido, mi hermano. Es una especie de bacteria o de podredumbre que se va instalando en nuestra alma, espíritu y cuerpo, y que comienza a generar, y usted y yo con nuestras propias fuerzas queremos generar nuestros anticuerpos, y ahí aparecen los glóbulos y pelean contra eso, pero nada se logra, y de repente los glóbulos simplemente se mueren, y mis fuerzas no dan, y no alcanzo, y se va formando una especie de pus en mi interior que ya me duele muy desmedidamente. Al principio la pasaba bien, no había problemas, la primera semana no fue complicado, la segunda quizás tampoco, pero ya la tercera era dolorosísimo el asunto. Así es con el falta de perdón. Empiezo a caminar en esa realidad interna de herido, de estar infectado con algo que no termino de saber qué es. Y no me di cuenta que la única salida para eso es sacarlo, eliminarlo de mi vida, accediendo a la decisión del perdón para que haya salud y sanidad para mi alma. José lo hizo. José lo hizo. José lo hizo. José fue un personaje que no solo decidió perdonar, sino que hizo efectivo la práctica del perdón. Porque mientras andaba por el palacio y el tipo mandaba y decía, bueno muchachos, son los 7 años de las vacas gordas, porque hasta ahí todavía no habían aparecido los hermanos, aparecieron recién después en el segundo año de las vacas flacas, a verlo a José. El tipo caminaría por el palacio disfrutando de sus hijos y decir, ya perdoné, ya está todo bien, ahora la verdad que pum, pum para arriba, la vida me sonríe, vamos para adelante. Hasta que llegó el momento y se encontró con una gran sorpresa de ver a muchos de sus hermanos llegar ante sus pies. 9 años y un poquito más, quizás 10, desde que él había salido de la cárcel y había sido puesto segundo en el reino. Porque siempre, mi hermano y mi hermana, usted y yo tomamos la decisión de perdonar, pero siempre va a haber un momento en la vida donde el perdón se tiene que hacer efectivo y real. Porque por más que usted ore y diga y declare que perdona a fulano, a mengano y sultano, cosa que está muy bien, va a haber un momento donde, por la gracia de Dios, eso tiene que ser probado desde la práctica. Y ese fulano, mengano, sultano se va a presentar delante suyo. Ese es el momento preciso donde la pus del dedito termina de salir. Ese es el momento preciso donde la infección
se deja clara que estoy sano. No, pero yo no quiero ni cruzármelo. Está bien, porque probablemente necesitas un poco de tiempo, pero va a haber un momento donde Dios va a permitir que enfrentes eso. José se dejó ver cuando llegaron sus hermanos. ¿Y por qué se dejó ver? Porque peleó con la venganza. Es humano, mi hermano. El no querer perdonar es normal, es parte de nuestra carne. La peleó y iba y lloraba y les venía y les mandaba y los quería mandar presos y les devolvía el cereal y les ponía la guita y después le puso la copa y permanentemente buscando algo de decir ¿qué hago? ¿Los meto presos? ¿No los meto presos? ¿Los dejo presos? ¿Recupero la familia? ¿No recupero la familia? ¿Pierdo todo? ¿Los mato? ¿Qué hago? Permanentemente luchando, como cualquiera de nosotros cuando estamos peleando con el perdón o cuando tenemos que enfrentar físicamente a aquellos que nos han ofendido. Pero eso es necesario que usted le pase, es necesario que enfrentemos eso, si no, la sanidad no está completa. Puede ser que ahora usted tenga a alguien a quien no perdonó o que decidió perdonar y bueno, de repente ya falleció. Bueno, Dios en su misericordia permitió que así sea. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para esto, para la verdadera salud de nuestra alma en el momento justo y oportuno. En tercer lugar, el perdón nos permite entender el plan de Dios. Qué loco que es esto. Es muy loco lo que le pasó a José. Es muy loco y es muy injusta la vida cuando de repente a vos te quitan los sueños de pibe. No solo te quitan los sueños, sino que te hacen perder la familia. No solo te hacen perder la familia, sino que te obligan a servir a otro que ni siquiera tenés ganas de servir y ni conocés. No solo eso, sino que te acusan injustamente. No solo eso, sino que terminás preso. No solo eso, sino que encima se olvidan de vos. Es injusta la vida. Es injusto. Es injusto. No lo mereces, pero por alguna razón lo estás viviendo. Y es ahí donde Dios quiere pararse para enseñarnos a vos y a mí la realidad de que sí es cierto, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí es cierto, es palabra de Dios. Y José lo entendió así, le costó, pero lo entendió. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hubo un momento donde José, ya en la agonía de decir ¿qué hago? Los tengo en mis manos, Dios me los puso de pechito, los mato a todos y pierdo del todo mi familia, o hay una opción diferente, quizás perdonar. Él había decidido perdonar, pero ahora frente a frente tenía que hacer ejercicio de ese perdón. Y cuando logra quebrar la barrera del llanto, del deseo de venganza, entre qué hago, qué no hago, que estaban comiendo y que lloro, no lloro y que me lo trajeron a Benjamín, José dice lo siguiente, y esta parte de la Biblia sí se la quiero leer. Génesis 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Qué grandeza la de este tipo, qué grandeza la de este hombre. Cuando decide hacer efectivo el perdón que había comenzado años antes, cuando nacieron sus hijos, recién en ese momento Dios le hizo entender por qué había pasado tantos años de dolor y tristeza. Si José nunca hubiese accedido y decidido perdonar, probablemente nunca hubiese entendido el plan que Dios tenía con él. Usted y yo, al tener una visión muy miope, muy corta de la vida,
Siempre nos solemos detener en lo circunstancial, en lo de ahora o en lo que viví y perdemos de vista lo que en realidad Dios tiene para nosotros mañana. Es normal, mi hermano, nos pasa a todos. Pero por favor, cuando hablamos de perdón, el perdón nos proyecta. Saber perdonar nos proyecta. Y al comenzar un año como el que estamos comenzando, sí, déjeme caminar en esto ahora, yo quiero que usted comience un 2016 perdonando. Pero de verdad perdonando. No en el chamullo, así, bueno, sí, vamos a perdonar. No, de verdad perdonando. Y el 2016 nos va a proyectar a un 2017 y 18 y 19 y 20 y vaya a saber hasta cuántos años más estaremos sobre esta tierra de verdadero perdón. Porque en último lugar, el perdón siempre trae reconciliación y proyección, siempre. La historia con José y sus hermanos termina muy bien porque sus hermanos decidieron que también para ellos ya habían sido muchos años de agonía. Porque ellos mismos fueron y declararon, cuando iban de vuelta a la casa de sus padres, el dolor que estaban sufriendo por haber vendido a su hermano José. Eso nos muestra que ya ellos también la habían sufrido, que se habían dado cuenta probablemente no mucho tiempo después de haberlo vendido que le habían errado y feo. Quizás al comenzar a ver a su papá y lo que le costaba salir de un estado depresivo por la muerte de su hijo amado, se empezaron a dar cuenta de la macana que se habían mandado. Años de agonía también para ellos. Ya Dios estaba pagándole a ellos por el error cometido. Y por supuesto en la desesperanza de no ver nunca más a José. José los tenía en la mano. Listo, Señor, termino con mi familia. Termino con los que me hicieron mal. Era una opción. Y tenía todo el poder para hacerlo. Absolutamente todo el poder para hacerlo. Era simplemente una cuestión de una orden suya que los acuse a ellos de delincuentes y que la orden sea a cualquiera de los soldados, mátenlos, y los soldados los eliminaban. Era eso, nada más, porque estaban en sus manos. Ahora, ¿escuchó la frase, el dinero y el poder cambian a la gente? ¿La escuchó? Este era un piojo resucitado, mirá ahora, ¿verdad? ¿Qué se cree que? En realidad, el dinero y el poder no cambian a nadie. El dinero y el poder lo muestran como son, pero que antes no habían tenido la opción de mostrarse. Siempre fueron arrogantes, pero como no tenían poder ni dinero, no se podían mostrar. José, aunque lo tildaban de soñador y de arrogante y de todas esas cosas, evidentemente siempre tuvo un corazón humilde. Porque teniendo en sus manos todo el poder para eliminar a su familia, porque tenía poder y tenía dinero, no lo hizo. No lo hizo. El perdón siempre va a traer reconciliación y proyección. Porque en esa actitud de José de perdonar, recuperó su familia. Sí, los desgraciados que lo habían vendido, pero su familia, aquellos que él daba por perdidos. Recuperó a sus hermanos, recuperó a su hermano menor, de padre y madre, a Benjamín. Lo recuperó, porque podría haber decidido no recuperarlo nunca en su vida. Podría haber decidido hacerles pagar todo el mal que él sufrió, pero decidió perdonar. Y en el perdón siempre hay reconciliación. En el perdón siempre hay proyección. ¿Sabe por qué? Porque cuando José recuperó su familia y manda a traer a su papá, a Jacob, fue Jacob el que le dio una proyección mayor a José. Porque no existe la tribu de José. Existe la tribu de Manasés y la tribu de Efraín.
Porque Jacob decidió darle proyección a José más allá de la de sus hermanos. Ahora, si José decidía eliminar a su familia por el odio, la bronca o el rencor, por no perdonar, no había proyección para él, ni para su descendencia. Hubiese quedado en la historia como un personaje que transformó Egipto y 2 de sus hijos que se criaron como un egipcio más. Cada vez que usted y yo decidimos perdonar, siempre hay reconciliación y siempre hay proyección. Siempre hay algo que Dios va a hacer en el perdón que vos decidas. Hay algo que Dios va a hacer que va a trascender tu historia personal. No sé si a tus hijos, pero tu historia personal de hoy, seguro. En José fue hasta sus hijos. Entonces esto de perdonar o no perdonar es súper relevante. Porque trasciende ampliamente tu historia personal y la mía. Fabi, los chicos, los músicos también si quieren ir subiendo. Termino con esto. Una ilustración capaz la escuchó hace un rato que la tengo por ahí dando vuelta y más de una vez la he usado. Pero me parece muy apropiada para ahora. Resulta que había un maestro oriental que al pasar por un parque, en un charco, observa un alacrán, un escorpión, que se estaba ahogando. Entonces este maestro oriental quiere ayudarlo para sacarlo del agua. Y con las pinzas el escorpión lo pellizca. Obvio, lo suelta al escorpión y una vez más cae en el agua. Para volver a estar en estado de peligro, de ahogo. El maestro una vez más intenta sacarlo con más cuidado, pero resulta que con la otra pinza lo vuelve a pellizcar y otra vez lo suelta y cae al agua. Para esto, ahí a la distancia, no muy lejano, había un hombre observando lo que este maestro oriental estaba haciendo. En tercera oportunidad, el maestro oriental agarró una hoja que había por ahí cerca, levanta el escorpión y lo saca del agua y lo deja libre. Y el hombre que estaba observando se le acerca y le dice: maestro, ante el primer pellizco, el pisotón que le pego al bichito ese, y usted lo siguió ayudando. El bichito lo pellizcaba y usted lo seguía ayudando. Y el maestro oriental dijo: lo que pasa es que la naturaleza del animalito es defenderse de una supuesta amenaza. La mía es ayudar. Yo nunca voy a perder mi naturaleza por el mal que otro me haga. Yo voy a seguir ayudando. Simplemente tomaré algún recaudo. Yo quiero decirle que su naturaleza y la mía, por ser hijos de Dios, es de perdonar. Es de perdonar. Porque Dios te perdonó. Porque Dios me perdonó. Porque Dios me hizo partícipe de su espíritu. Y su espíritu no es un espíritu rencoroso, es un espíritu de perdón. Por eso vos y yo estamos acá. Es un espíritu de misericordia. Porque si no, ya estaríamos todos eliminados. Esa es tu naturaleza. Esa es mi naturaleza. No pierdas tu naturaleza por el mal que otros te hagan. No dejes de perdonar porque te hagan mal. Porque tu naturaleza, la mía, es perdonar. Si Cristo está en tu vida y si fuiste sellado con el Espíritu, tu naturaleza es perdonar. Mi naturaleza es perdonar. La naturaleza de los hijos de Dios es perdonar. Entonces no pierdas ni cambies tu naturaleza porque otros te pellizquen, porque otros te hagan daño, porque otros te hagan mal. Sí, tomar recaudos. Recaudos es que si quizás fuiste agredido por un delito, perdoná, pero bueno, un recaudo capaz es ir a la justicia, si para eso está la ley.
Recaudos es quizás no pasar tanto tiempo al lado de aquella persona, pero perdonando y estando cerca. Porque quizás en algún momento Dios te la presente de pechito y la vas a tener que ayudar. Porque ahí estaba el plan de Dios. Ahí va a caer la revelación sobre tu vida para darte cuenta de por qué pasó lo que pasó. Hubo un momento donde tribus armadas vinieron a tomar posesión de la ciudad de Samaria. Y cayó ceguera sobre estas tribus, sobre este ejército. Y los trajeron y los pusieron adentro de la ciudad. Estaban confundidos los soldados. Y el rey de Samaria le dice al profeta: ¿qué hacemos? ¿Los matamos a todos? No, dice el profeta. No. Dales de comer, dales de beber, que se recuperen y mandarlos para la casa. El rey no entendía nada. Pero la Biblia declara que a partir de ese momento y por un largo tiempo no vinieron más fuerzas armadas sobre esa ciudad. Bueno, después por los errores de Samaria volvieron a caer, pero por un tiempo importante hubo tranquilidad. Porque hubo alguien que con sabiduría de Dios y sin cambiar su naturaleza perdonadora, instruyó al mismísimo rey para que perdone a todos esos soldados que habían venido a matarlos y les provean alimento y les provean agua y les perdonen la vida y los manden para su casa. Tu naturaleza, mi hermano, mi hermana, nuestra naturaleza es perdonar. Cerrá tus ojos, porque hoy es una noche de decisión y permitime decirte una decisión para valientes. Porque en el nombre de Jesús yo vine acá y me instalé en este lugar como vocero de Dios y bajo el permiso del Espíritu Santo para quebrar en el poder del Espíritu las fuerzas de falta de perdón, las fuerzas del rencor, del odio, de la bronca, las fuerzas del deseo de venganza, para que en el nombre poderoso de Jesús vos comencés un año libre y sano, victorioso, un año en reconciliación y un año de proyección, un año de salud del alma y del espíritu, un año de muy buenas decisiones. Aleluya, aleluya. Cerra tus ojos ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz tu obra, sigue haciendo tu obra en nosotros. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Mirá, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, yo te hago esta invitación. Yo te hago esta invitación porque para decidir perdonar uno tiene que sacarse de encima lo malo que vivió ayer. No nos vamos a olvidar de eso. José no se olvidó de eso, pero decidió sacárselo de su mochila del corazón. Vos tampoco te vas a olvidar del mal que te hicieron, pero sí puedes decidir que no te afecte más. José lo hizo ante el nacimiento de Manasés y de Efraín. Yo te lo propongo que vos lo hagas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, es una decisión para valientes que se la jueguen de verdad, para caminar en el perdón de Dios, para poder recuperar sueños, para poder recuperar relaciones, para poder sentir la proyección divina y para poder tener la capacidad de ser sanos en el espíritu, sanos de verdad. Si vos hoy tenés que tomar esta decisión, yo no te voy a preguntar a quién tenés que perdonar, ni mucho menos. Ya el Espíritu Santo está charlando con vos. No te voy a preguntar quién te hizo tanto daño, ni te pinchó todos los sueños desde la infancia y adolescencia. Simplemente te voy a pedir que te la juegues, te levantes del lugar y te vengas a este altar en símbolo de que hoy estás decidiendo perdonar a aquel que te hizo mal. En el nombre de Jesús, dale, jugátela y deja que Dios haga la obra en tu vida. Pueblo